Les contábamos con Lucas hace un momento que hay 70 políticos argentinos, muchos de ellos diputados y senadores que están en los Estados Unidos. Hay distintos motivos de la visita. Evidentemente comenzó también la campaña para muchos de ellos. Se están mostrando en Europa, se están mostrando en los Estados Unidos. El gobernador de Salta, el gobernador Urtubey, también está allí, participó de un encuentro del Consejo de las Américas y esta mañana dijo que aspira a ser candidato a presidente de la Nación, uno más que se suma dentro del arco peronista. Nuestro corresponsal en los Estados Unidos es Marcos Estupenengo y ya está en línea en vivo con nosotros. Marcos, un gusto como siempre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Claro, aquí en Estados Unidos ha habido y hay muchas visitas. Recordemos que en el panorama presidencial estuvo hace algunas semanas, nada más, muy poquitas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. También estuvo hace algunos días nada más aquí y estuvimos con él, Mauricio Macri, que estuvo incluso en el Consejo de las Américas. Hoy hemos estado con el gobernador de Salta, Urtubey, y el día jueves estará aquí en este lugar Sergio Massa, y por eso los candidatos van llegando. Y hablamos de candidatos justamente de Urtubey porque más temprano aquí en el Consejo de las Américas dijo en una entrevista Urtubey que quiere justamente ser candidato presidencial. Y en cuanto a la sensación que ha dejado en el auditorio, en esta charla que tuvo junto a Gabriela Michetti y también a Margarita Stolbizer, es que si bien no hace críticas abiertas al gobierno nacional, sí se nota, como quien podría decir, un corrimiento muy leve en cuanto al discurso de acompañamiento de las políticas del gobierno nacional. Algo que es muy leve, pero que es notorio en las palabras de Urtubey, quien ha mostrado entonces ahora su aspiración a la presidencia, o si no, no le ha dejado descartado en la charla que tuvimos con él acompañar a alguno de los otros candidatos, teniendo en cuenta que de todas maneras, más allá de las encuestas que tenemos hoy en día y que dan a Sergio Massa como el principal candidato en estos momentos, podría llegarse a dar el caso de algún tipo de alianza. Vos lo contabas muy bien, Marcos, porque estamos hablando ya de una campaña. Es siempre interesante, algunos demasiado chauvinistas se quejan de por qué un candidato se muestra en los Estados Unidos, se muestra en Europa. Bueno, forma parte de empezar a seducir y a contar cuál es el proyecto para los grupos económicos, para también los grupos políticos de interés. ¿Cómo notaste a Urtubey en esta suerte de lanzamiento, sea la presidencia, sea para acompañar a alguien, como alguien que de verdad quiere competir o alguien que está marcando el territorio para decir no son solamente Randazzo, Scioli, Massa, Aníbal Fernández, Sergio Uribarri los que han aparecido, Marcos? Aquí ha dejado la sensación que va a tratar de competir, pero que evidentemente si las tendencias se mantienen como hasta ahora, luego con la fuerza que genere durante esa competencia, que tenga entre estos candidatos que podemos decir tal vez en un nivel de tendencias no tan altos como el que pueden tener Sergio Massa o Daniel Scioli o tal vez Mauricio Macri, si hablamos de este segundo nivel de tendencia en cuanto a los dígitos de aceptación por parte de las personas, que podemos poner a Urtubey, a Randazzo, también al gobernador de la provincia de Entre Ríos, tal vez. Esa es la disputa que están teniendo estos candidatos y tal vez luego se generen las alianzas. Pero hay algo curioso que sucede aquí en Estados Unidos, porque hasta ahora se han mostrado todos los políticos que han llegado en reuniones más que nada con organizaciones no gubernamentales y con empresarios. Así ha sido el caso de Daniel Scioli, que vino y se reunió con empresarios y con diversas organizaciones y también con directivos de compañías. El mismo caso el de Mauricio Macri, que sí tuvo una reunión con su par aquí de la ciudad de Nueva York, pero no con personalidades importantes del gobierno federal aquí en Estados Unidos. Urtubey, en su caso, que también llega a algunas reuniones, pero no de carácter importante en cuanto a contactos políticos. Y sí, Sergio Massa, de los que han llegado hasta ahora, ha tenido algunos encuentros importantes en la capital de Estados Unidos, en Washington, en donde se ha reunido con los encargados para América Latina del gobierno de Barack Obama, de la administración de Barack Obama, y ha tenido reuniones importantes. Esa es la distinción que podemos hacer en una primera medida de los candidatos o precandidatos que han llegado aquí a los Estados Unidos. En cuanto a segunda medida, sí se puede señalar que al menos desde la parte financiera o empresarial, el candidato o precandidato que ha tenido tal vez la mayor aceptación por parte del mundo
de las finanzas ha sido Mauricio Macri, que tal vez al venir de ese ámbito y al ser el único que en su totalidad ha tenido una política siempre contraria a la del gobierno, ya que en su caso Sergio Massa tuvo, por supuesto, contacto con el gobierno nacional cuando fue funcionario, también el caso de Daniel Scioli o ahora el de Urtubey. Por lo tanto, ha sido el que fue menos cuestionado tal vez en las consultas de la gente y las inquietudes que han tenido los empresarios, los inversores aquí en Estados Unidos. Pero esas distinciones, por supuesto, quedan marcadas sobre todo en los artículos periodísticos de los medios aquí, pero también en las preguntas, no solo de empresarios, de personas vinculadas al mundo de las inversiones y las finanzas, sino de ciudadanos comunes que vienen a estas conferencias, Luis, y tienen la posibilidad de hacer preguntas acerca de sus inquietudes y dudas de cuáles son los planes para el futuro de Argentina. Marcos, si te parece, vamos a compartir el trabajo que hiciste allí en los Estados Unidos con el gobernador Urtubey y en todo caso hacemos un cierre de lo que a vos te ha dejado y te parece va a impactar más en la política argentina. Este es el testimonio que Marcos Estupenengo conseguía en exclusiva para Infobae TV del gobernador Urtubey. Bueno, gobernador, bienvenido a Nueva York. Muchas gracias por esta entrevista con Infobae. ¿Qué es lo que lo trae aquí a la ciudad de Nueva York? Estamos participando de una serie de actividades con la Fundación RAP, que es Red de Acción Política, dirigentes políticos de distintas extracciones partidarias. Tenemos actividad académica que vamos a compartir en la Universidad de Harvard desde mañana hasta el sábado. Y hoy acá en el Council of America vamos a hacer una presentación planteando nuestra mirada sobre Argentina, cuáles son los desafíos que tenemos pendientes y, por cierto, conversar con aquellos que estén interesados en escuchar nuestra opinión respecto de cómo están saliendo las cosas en la Argentina, ¿no? Bueno, hoy ha sorprendido con su declaración de que quiere ser presidente de la República Argentina. ¿Por qué en este momento? Y bueno, ¿cómo va a ser el proceso para llegar a esa intención que tiene? Yo lo que creo es que en la Argentina tenemos que discutir un proyecto de país. Cómo seguimos adelante con un cambio importante que se ha dado en la Argentina en los últimos años, cómo tomamos eso como una base para ir justamente por más, para garantizar competitividad, desarrollo de nuestros sectores productivos. Y hasta ahora, con total y absoluta franqueza, no se ha escuchado en la Argentina propuestas superadoras en términos de cómo vamos a ir adelante. Es solo posicionamiento personal de dirigentes. Yo estoy invitando a la discusión de un proyecto de país. Discutamos de qué manera vamos a hacer una Argentina mucho más inclusiva, con todo lo que hemos crecido, cómo podemos ir para adelante para crecer justo con mucho más inclusión, ¿no? Es tal vez, mirando desde afuera, una de las principales quejas o reclamos que tienen muchas personas acerca de que hay proyectos personales más que generales del país y que las políticas, cada vez que cambia el signo de gobierno, cambian las políticas incluso esenciales. Claro, que ese es el gran desafío, es no reinventar el país cada 4 años. Ese es el punto 1. Punto 2. Por ejemplo, yo soy gobernador de una provincia del norte, la provincia de Salta. Nosotros venimos creciendo casi 1,5 puntos por arriba de la media nacional en los últimos 10 años. A este ritmo, dentro de 120 años, tenemos el PIB per cápita promedio de la Argentina. No hay 120 años para esperar. O sea, a pesar de que se ha crecido mucho, todavía el nivel de inequidad adentro de la Argentina amerita que nosotros nos sentemos a discutir cómo hacemos más competitivos los recursos humanos, nuestros propios recursos naturales para transformarlos a través de un ciclo productivo en mayor desarrollo. Creo que hay que trabajar muy fuerte en nuestra capacidad instalada en términos de energía, en términos de transporte, de comunicaciones, discutir cómo, por ejemplo, más allá de lo que siempre se discute, todos discutimos, yo soy gobernador, la ley de coparticipación. Yo primero quiero discutir la base de percepción tributaria. Yo quiero discutir cómo hacemos para que no esté tan lejos la recaudación del gasto, porque nosotros hemos centralizado la recaudación y descentralizado el gasto. Eso automáticamente te lleva a una tendencia de crecimiento de déficit fiscal y demás, porque a mayor distancia entre una punta y la otra pasa eso. Bueno, eso y otras cosas creo que hay que discutirlas, ¿no? Ahora, de los candidatos que tenemos hasta este momento, que bueno, son Sergio Massa, Mauricio Macri, Daniel Scioli, todos han estado aquí, incluso Macri estuvo hace pocas horas nada más, Massa creo que está en Washington. Tal vez el que más se destaca es Sergio Massa, de acuerdo a las encuestas, porque ha reconocido problemas
que existen en la República Argentina, algo que al oficialismo sabemos en algunos casos le cuesta hablar, por lo menos de algunos temas como la inflación, la inseguridad, o tal vez no los trata tanto como otros temas. ¿Cuáles cree usted que son los problemas que le importan a la gente? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo. Hay algunos de estos problemas en los cuales en la Argentina nos estamos haciendo cargo. Puntualmente, la nueva forma de evaluación del índice de precio al consumidor, me parece que es asumir responsabilidades, es hacerse cargo de una situación y trabajar en políticas, obviamente, y debemos de tener metas inflacionarias para que la Argentina pueda realmente recuperar tranquilidad en ese sentido. Haber acordado el diferendo que teníamos ya de hace un par de años con el grupo Repsol por el tema YPF también es una asunción de responsabilidades, hacerse cargo. Retomar negociaciones con el Club de París para avanzar en esas situaciones son algunas de las acciones en las cuales hay que reconocer, obviamente, cuestiones pendientes sobre las cuales hay que trabajar. No solo hablar sobre lo hecho, sino hablar sobre las cosas que tenemos pendientes para hacer. Y en ese sentido creo que, como lo estoy planteando, avanzar en un crecimiento mucho más equitativo e integrado de la Argentina, entendiendo los nuevos tiempos que nos toca vivir. Creo que en los últimos meses, por no decir el último mes y medio o dos, en la Argentina se ha tomado el toro por las astas en algunas de estas cuestiones que se venían reclamando de hace un tiempo. Bueno, me parece que es importante que nosotros podamos plantear estas cosas y encontrarles cauce y solución, ¿no? Desde su punto de vista como gobernador, teniendo en claro las cosas que se han hecho bien por parte del gobierno nacional, que son muchas, las que quedan por hacer, pero también las que se han hecho mal. Si usted tuviera que marcar algún punto en el cual usted le ha hecho ruido la política del gobierno nacional, ¿cuál sería? Particularmente en defensa de los intereses de mi provincia, nosotros no hemos sido beneficiados en alguna fase de política energética, particularmente el congelamiento a boca de pozo de lo que significa los pozos de gas de mi provincia, han generado un perjuicio a la provincia de Salta y yo lo he planteado con mucha fuerza. Esas son cosas que a mí me gustaría discutir, entre otras cosas vinculadas a energía, ¿no? Usted está hablando también de alianzas y también de concretar entre los distintos candidatos o partidos políticos temas centrales para la Argentina y ponerse de acuerdo, si es posible, en alguno de esos temas. Ya ha iniciado conversaciones, se plantea también la posibilidad de sumarse a alguno de los otros candidatos y llegar a ser el caso. Yo lo primero que quiero es que discutamos un proyecto de país. Yo me resisto a que la discusión de cómo sigue la Argentina sea una discusión estrictamente de personalismos y de qué candidato da mejor o peor. Yo lo que quiero es que discutamos qué vamos a hacer con la Argentina. Primero nos pongamos de acuerdo con eso. Entre los que estemos de acuerdo, después discutamos quién es más competitivo. Yo quiero competir en las PASO, que es una herramienta que da muchísima certeza institucional en la Argentina. ¿Por qué? Porque todos saben que los partidos políticos durante muchísimo tiempo tuvieron muchas formas de manipulación sobre, digamos, respecto de la voluntad. En mi provincia yo he avanzado en reformas estructurales, con voto electrónico, con financiamiento público de campaña, todo eso para evitar que eso pase. En la Argentina las PASO son un primer paso, es una herramienta interesante para que podamos discutir ahí. Yo quiero llevar todas las contradicciones que existe dentro del espacio del peronismo a estas PASO y que el de los nuestros que salga más fortalecido de esa elección pueda ser el candidato. Espero ser yo. Si es otro, obviamente, pues habrá que aceptarlo. Teniendo en cuenta que los tiempos en política son cortos pero eternos también a la vez y que falta muchísimo para las elecciones y todo el escenario que tenemos hoy se puede modificar y es muy probable que suceda. ¿Por qué cree que al día de hoy Sergio Massa está teniendo en las encuestas mejores resultados que Daniel Scioli, que la lógica indicaría que debería ser al contrario por la exposición que tiene Scioli y también por el apoyo, entre comillas, tal vez del gobierno nacional? ¿Cree que tal vez es el desgaste de tanto tiempo del kirchnerismo en el gobierno? ¿Cuál es su visión? Sí, de todos modos, es cierto que venimos de una elección en donde ha tenido un buen resultado en la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos la tendencia a tratar de proyectar lo último conocido. La tradición indica que eso no es una buena experiencia en términos de evaluación o de percepción o de pronóstico de futuro electoral. Tradicionalmente siempre ha sido al revés.
Pero en definitiva, sí, es correcto, hoy en este corto plazo se advierte un alto posicionamiento de algunos dirigentes. Yo tengo mis serias dudas respecto de que eso pueda sostenerse en el tiempo hablará por mí. Cambiando de tema, aquí la visita a Nueva York seguramente ha tenido tiempo de reunirse con personalidades, empresarios, funcionarios. ¿Cuál es la visión que le han dado a Argentina, las preocupaciones, las inquietudes, los reconocimientos tal vez? En aquellos que tienen mayor nivel de información, porque no hay una información muy acabada, hay grandes pinceladas generales, en aquellos que tienen mayor información se evalúa como positiva las últimas medidas que se están tomando en la Argentina, la asunción de responsabilidades en temas importantes y serios. Y en ese sentido creo que es muy positivo los avances que se vienen dando. Parciales, tenemos que avanzar más todavía, hay que hacer muchas cosas, pero creo que cuando uno se sienta y analiza la cuestión estructural de Argentina, uno evalúa un país con un promedio de crecimiento superior a los 7 puntos en 10 años, con un nivel de inversión respecto de su PIB superior al 21%, que es un buen nivel de inversión para lo que es el promedio argentino, con, según CEPAL, más de un 27% de esa inversión, de inversión directa, extranjera directa. O sea, hay datos alentadores de la Argentina. Hay interferencia más vinculada a la política y algunas cosas que terminan desluciendo esos fundamentals, digamos, de la Argentina que nosotros tenemos que poner en valor, ¿no? La última, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Scioli, que fue el primero en venir, a también Mauricio Macri y a Sergio Massa. ¿Por qué la gente tiene que considerarlo como presidenciable usted? ¿Cuáles son sus ventajas? Yo lo que quiero es representar una Argentina que quiere crecer desde la cultura del trabajo, que piensa en una Argentina profundamente productiva y federal, porque en definitiva de eso es lo que nosotros estamos buscando. En los últimos años, una de las grandes virtudes del proceso político argentino es que ha recuperado poder para la política. Había percepción en muchos sectores de la sociedad que el poder estaba en otro lado, no en el gobierno. Hoy está en el gobierno. Yo quiero un gobierno fuertemente participativo, integrado federalmente, que trabaje justamente, que tenga un solo enemigo, que es la inequidad y la exclusión. Porque en definitiva creo que todos pensamos ir al mismo lugar, muchos por caminos diferentes, pero creo que si nos ponemos de acuerdo, la Argentina tiene una potencia formidable. Lo que hay que hacer es creer en nosotros mismos, no en los candidatos, no en los dirigentes, sino en la fuerza que tiene la Argentina, que es una fuerza imparable. Muchas gracias, gobernador. A vos. Coincido con Marcos tu diagnóstico, o sea, claramente muestra su intención de ser candidato. Luego no se desmarca del todo del oficialismo, trata de buscar el índice de precios como una cosa buena, el reclamo de las autonomías provinciales, digamos, no saca los pies del plato, corregime si esta es la impresión que a vos te dio, Marcos, desde el oficialismo, se queda dentro del oficialismo. Eso mismo, Luis, aunque hace algunas distinciones y a diferencia de otros gobernadores que no serían, según mi criterio, al menos capaces de esbozar ningún tipo de crítica al gobierno nacional, sí lo escuchamos hacer algunas críticas relacionadas a la distribución justamente de los fondos por parte del gobierno nacional a las provincias y también acerca de una cuestión puntual del tema energético en la provincia de Salta. Es decir, tuvimos dos críticas, algo que a algunos gobernadores oficialistas es prácticamente imposible de escuchar algún tipo de crítica al gobierno federal. Pero algo que él me preguntó cuando terminamos la entrevista fue cuál había sido la respuesta de los otros gobernadores o candidatos que estaba intrigado acerca de puntualmente uno de ellos, de cuál había sido la respuesta de por qué debería ser el próximo presidente de los argentinos o por qué la gente debería elegirlo. Y yo le pregunté fuera de la entrevista por qué él era diferente y me dijo que él era diferente porque había estudiado y se había preparado claramente para ser un administrador, un buen administrador de políticas públicas. Me relató los distintos lugares en donde había estudiado, mostrando claramente un currículum de preparación notable, al menos por lo que me dijo y por lo que me señaló, sin ser yo un especialista acerca de la situación actual en Salta. Pero tal vez la sensación que me dejó a mí es que quiso dejar una clara distinción de lo que estaba sucediendo con otros candidatos que son en estos momentos gobernadores, puntualmente el caso de Scioli y el problema de los maestros. Claramente esa fue la sensación que me ha dejado. Marcos, danos un poco de envidia, cómo arranca la primavera neoyorquina. Veo mucha gente que va pasando lo tuyo todavía con cubriorejas, te veo a vos bastante abrigado con bufanda y con un buen abrigo. ¿Cómo arranca el tema?
gélido. Por ahora, mira, te digo, tenemos acá en el teléfono, me da la temperatura, tenemos 1 de la tarde con 31 minutos, 4 grados bajo cero. Está previsto que hoy en la tarde tengamos la última nevada porque la primavera por ahora, Luis, está escondida y no está llegando, así que estamos completamente abrigados aquí en Nueva York. El camarógrafo se escapó, se fue a comprar un café y me ha dejado aquí abandonado en la calle. Sí, para que terminemos el marco de la nota, las 3 señoras orientales que vienen caminando atrás dan una clarísima imagen de del frío que hace. Ahí las estoy viendo que están por cruzar. Mucho frío allí, ahí están pegando la vuelta. Despacito van despacito y muy abrigadas, así que bueno, a cuidarse. Marcos, como siempre, muy buen trabajo en Nueva York. ¿Algo más que quieras decir? No, por ahora todo eso, y esperamos, vamos a tener, para mostrarle a la gente que tenemos la palabra de todos, porque hemos tenido a Daniel Scioli, que fue el primero en venir aquí a Estados Unidos, tuvimos a Mauricio Macri también, y hemos tenido ahora al gobernador Urtubey, y el día jueves y viernes tendremos a Sergio Massa, que también estará aquí en la ciudad de Nueva York, para que la gente, en definitiva, ya vaya conociendo a estos, no sé si llamarlos candidatos, precandidatos, pero bueno, que serán las caras que veremos muy seguido a partir de ahora, Luis. Nuevamente, buen trabajo para vos. Gracias, Marcos Estupenengo, desde Nueva York.